5 Esta minutos conferencia aproximadamente. comenzará a grabarse. El, bueno, pues la experiencia que he podido vivir en estos años trabajando sobre todo alrededor de la tecnología y, bueno, el enfoque que le estamos dando a estas labores de automatización y robotización, tanto en áreas de auditoría interna como en cualquier otra área de las áreas financieras, principalmente de las organizaciones para las que trabajamos. La agenda del día de hoy, bueno, pues primero os haré una breve introducción de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Qué entendemos por auditoría interna? Porque al final, bueno, pues, nosotros no somos auditores internos, nos dedicamos a la tecnología y he creído conveniente que estemos todos en el mismo punto, que entendamos todos desde qué óptica estamos planteando lo que planteamos para que bueno, sea del mayor valor posible para todos. Luego pasaremos a ver cuál es la estructura típica de sistemas que encontramos en un cliente cuando nosotros llegamos a hacer pues, estas labores de automatización o sustituir un sistema o cualquier otro tipo de servicio. ¿Qué tecnologías son las que aplicamos para llevar a cabo estos proyectos de automatización? Luego unas consideraciones a tener en cuenta y dejaremos abierto un turno de preguntas. En cualquier caso, pues les invito a utilizar el chat para cualquier pregunta en cualquier momento. Siempre es un placer contestarlas y yo iré haciendo pausas entre capítulo y capítulo para leer un poco en el chat las posibles preguntas que haya e ir contestándolas online. Entonces, por favor, sentíos libres de escribir cualquier pregunta que os pueda surgir, cualquier duda, cualquier tema que no haya quedado suficientemente claro para que lo podamos ir resolviendo sobre la marcha. Si no, pues al final tendremos ese espacio para aquellas preguntas que se puedan plantear. Perfil profesional, ¿quién soy? Pues soy este señor de la foto, me veo ya mucho más mayor de lo que me siento y yo me defino como un programador que entendió que su trabajo ha de estar al servicio del negocio. El desarrollar aplicaciones técnicamente perfectas, el hacer grandes despliegues tecnológicos está muy bien y queda muy bonito, pero si no tiene un sentido y no está perfectamente alineado con el negocio y con la necesidad, carece de sentido y no es beneficioso y eso tiene poco futuro. Entonces, bueno, me surgió esa curiosidad de acercarme más al negocio sin perder, por supuesto, la óptica de la tecnología, que al final pues es por donde empecé, es lo que me gusta y de hecho sigo, cuando tengo la ocasión, metiendo mano en alguna cosita con los chavales jóvenes del equipo y pues, me gusta ayudarles y es algo que disfruto. El desarrollo de mi carrera, pues empiezo en el año 2000 en la antigua Bull, en 2002 nos convierten en Esteria, tengo un paso por la administración pública entre 2003 y 2005, llegué al Consejo General del Poder Judicial aquí en España para hacer una implantación de un sistema, acabamos el proyecto, saqué una plaza allí, estuve 2 años desde el lado cliente, me di cuenta de que yo no he nacido para eso, que yo necesito más acción, que necesito pues, el conocer distintos negocios, distintos clientes al año y que el pensar ya en quedarme en aquel sitio de por vida con toda la carrera profesional por delante, pues no iba conmigo. Y aunque allí pues trabajaba muy a gusto y contaba con muchísimos medios, decidí volver al sitio del que salí para desarrollar una parte importante de mi carrera entre 2005 y 2011 en esta compañía. En 2011 vino Indra, la compañía tecnológica mayor en España, no pude decir que no y me fui para allá, pero aquel modelo tampoco terminó de encajarme y en 2013 decidí fundar mi propia compañía. Tras 3 años de muchos esfuerzos en plena crisis, con el país en una situación bastante compleja, pues surge la oportunidad de integrar aquel grupo dentro de EY y aquí estamos. Entonces, me siento muy orgulloso de que el equipo que me acompaña es gente que se ha ido subiendo a este carro desde hace muchos años. Algunos vienen desde tiempos de Esteria y somos un equipo súper cohesionado y la verdad es que orgulloso de todos los miembros. Esto es de dónde vengo y a dónde voy. ¿Cuál es mi objetivo? Pues yo trabajo para poner a las máquinas, hacer trabajo de máquinas y a las personas trabajo de personas. La tecnología nos permite
eficientar muchísimo los procesos, cada día más. Cada día tenemos más software de mercado que nos está permitiendo automatizar y robotizar tareas y evitar pues las típicas labores manuales que tan desagradables son para el usuario, que tanto tiempo consumen, que tan caro sale realizar, que tan sujetas están al error manual y al error humano, y que son perfectamente robotizables, así como en otros sectores la robotización es un hecho y es lo normal. Ya no vemos en una cadena de montaje de automóviles que las personas estén apretando tornillos o que estén pintando demás. Hay robots por todas partes. ¿Eso significa que acabamos con el trabajo? No, significa que cambiamos a qué se dedican las personas. Entonces, bueno, pasamos, si os parece, a este primer entendimiento desde la óptica de alguien dedicado a los sistemas parafinancieros, de cómo entendemos la auditoría interna. Para esto yo he buscado una definición en Internet y esta me ha parecido bastante completa y, bueno, he resaltado en amarillo los conceptos que me han parecido más importantes. Esta definición, que es de emprendepyme.net, dice que la auditoría interna es un sistema de control interno de la empresa y consiste en un conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para proteger su activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y optimizar y rentabilizar, en definitiva, el negocio. Fundamental, el control interno, medidas, políticas y procedimientos, minimizar riesgos. Todo esto es importantísimo. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? De incrementar la eficacia en los procesos operativos. Lo que queremos conseguir con la automatización y la robotización es que no trabajemos con un muestreo desde esa óptica de auditoría interna porque físicamente no es posible analizar toda la población de datos. Existen ya sistemas que nos van a permitir analizar toda la población, entender mucho mejor, ser mucho más precisos en la detección de cualquier desviación de lo establecido y el implantar las medidas y, sobre todo, el medir cómo lo controlamos, ¿vale? Entonces, planteamiento del proyecto, pues partimos de una matriz de riesgos tradicional. Esto es inevitable. Hay que identificar cuál es el negocio, quiénes son los actores implicados, dónde están los riesgos en este negocio y qué partes son las que pueden hacer que esa rentabilidad del negocio y esa garantía de continuidad del negocio sigan en pie. Entonces, ese sería el primer capítulo, que es la identificación. Dónde estamos y por dónde nos pueden venir los problemas. Fundamental, medir. Lo que no se mide no existe. Y a día de hoy se ha democratizado muchísimo el uso de plataformas de data analytics, la posibilidad de crear grandes data lakes que permitan agregar información, consolidar información y hacer análisis. Ya no necesitamos perdón, el gran despliegue tecnológico que hacía falta hace 10 años. Tampoco estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y el uso de plataformas de Business Intelligence, pues, ya se han encargado las grandes compañías tecnológicas, Microsoft, Google, de dotarnos de herramientas prácticamente gratuitas que nos facilitan muchísimo ese análisis. Luego viene el paso de actuar y aquí lo fundamental es la comunicación. Comunicarnos por cualquier vía con quien tenga que saber que algo no está yendo bien en su ámbito de control. Pero si esa actuación, esa comunicación no tiene un seguimiento, no tenemos un reflejo de qué estamos comunicando, de dónde están los problemas y de cuál es la trazabilidad de estos problemas, difícilmente vamos a poder mejorarlos. Y volvemos a medir, volvemos a la comprobación, volvemos al cuadro de mando para entender si las acciones correctivas que hemos querido implementar han tenido efecto o no lo han tenido. De momento veo el chat bastante apagado. Les vuelvo a invitar a escribir cualquier pregunta que pueda surgirles. Pasamos a la estructura típica de sistemas que solemos encontrar en un cliente con una dimensión suficiente para justificar un área de auditoría interna. Pues tenemos siempre un sistema transaccional, tenemos sistemas de análisis, Business Intelligence, Analytics, Big Data y en algunos casos, no en todos, tenemos sistemas de GRC. ¿Qué nos encontramos a nivel ERP, CRM? Los tradicionales SAP, bien sea los R3 un poco más antiguos, los S4HANA más recientes,
tecnologías de Oracle, tecnologías de Workday, Sage, Salesforce, cualquier herramienta de mercado que podamos tener por delante. En cuanto a Analytics, tenemos todo tipo de surtidos que nos podemos encontrar, desde un Tableau, un ClickView, un Oracle BI, y cada día más la tendencia hacia el Power BI o hacia el Google Data Studio es tremendo el cambio que está habiendo hacia estas tecnologías, porque tienen buena capacidad y en cuanto a precio son imbatibles. Y sistemas de GRC, pues bueno, hay casos en los que los encontramos, no son muchos, sí que parece que empieza a haber un poquito más de penetración, pero de verdad que nos solemos encontrar las áreas de auditoría interna bastante ancladas en el pasado. La sensación es que es difícil que la compañía invierta en sistemas para auditoría interna y que los poquitos que lo hacen son los privilegiados y son los que viven realmente bien. ¿Qué solemos encontrar siempre? Toneladas de hojas Excel intentando controlar los procesos, intentando controlar las no conformidades, intentando controlar los planes de acción que se han querido implementar. Esto, luego os diré que, bueno, Excel es para lo que es, pero utilizar Microsoft Excel como base de datos o como herramienta de control, pues no suele ser una gran idea por la falta de seguridad, por la falta de trazabilidad y por el riesgo del error manual al que siempre estás expuesto con toda la base de datos abierta. Entonces, ¿qué tecnologías vamos a aplicar? Vamos a intentar rellenar un poco la diapositiva con esta base que estamos viendo, que es la que solemos tener o la que podemos tener, de qué forma vamos a automatizarla. Y para ello vamos a utilizar robots. No van a ser tan entrañables como el número 5 de la película de cortocircuito, pero sí que nos van a permitir automatizar tareas y van a facilitar esas labores manuales que no queremos que hagan las personas. Entonces, ahora os detallaré un poquito las capacidades de esta tecnología de Robotic Process Automation. Hay distintos editores en el mercado y todos tienen sus ventajas. Inconvenientes, la verdad es que no tiene ninguna, pero bueno, hay algunos que tienen más capacidad funcional que otras. En cualquier caso, la mayoría de las herramientas de mercado de Robotics son herramientas de calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con los robots amarillos hemos querido representar la ejecución de labores transaccionales, de las que son manuales en un único sistema, y con los robots azules queremos representar que pueden facilitarnos la integración. Podemos hacer que el robot esté leyendo datos del CRM y los esté colocando en el ERP. Entonces, por ahí facilitamos a las áreas financieras un poco la integración del sistema. Eso que hasta hoy suele ser un problema, necesito programadores, necesito que alguien entienda el modelo de datos del CRM para llevar el dato al ERP y meter el pedido de compra, perdón, de venta, pues ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque el robot va a ir a la pantalla, va a recoger el dato de pantalla y se lo va a llevar al ERP. Entonces es una facilidad enorme para interactuar entre nuestros propios sistemas o luego veremos que con sistemas externos también podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocar RPA en el medio. RPA se habla con todos los sistemas de la organización y nos puede ayudar a alimentar una plataforma de Data Analytics y podemos utilizar esta plataforma de Analytics para que RPA tome decisiones. Podemos meter datos externos. En casos de retailers, pues oye, el clima es muy importante, el saber si va a llover o no va a llover el fin de semana para hacer una previsión de ventas. El saber si tenemos un calendario de festivos en el que tenemos que prestar servicios en ciertas zonas donde va a haber un evento, donde va a haber un día festivo y el comportamiento del cliente cambia. Bueno, pues, existen fuentes de datos externas que podemos utilizar para todo esto. Y podemos complementar al robot con inteligencia artificial y con machine learning, que es lo que hace que la tecnología RPA sea aún más potente y que nos permita llegar a niveles de análisis que de otra forma no seríamos capaces. Entonces, pasamos esta diapositiva y vamos a ir analizando un poco las tres tipologías que podemos tener de robots. Desde el robot simple ejecutando tareas, el robot con inteligencia artificial, que ya tiene un poco más de capacidad, o con inteligencia artificial y machine learning, que sería
digamos, la máquina perfecta, ¿no? ¿Qué es RPA? RPA es un software que podemos implementar en un servidor, en un ordenador, y que nos va a permitir emular el comportamiento de una persona delante del propio ordenador. Entonces, cualquier acción que podamos realizar con un teclado y un ratón delante de un PC la va a poder emular RPA. Descargar información y datos de la web, el conectar a APIs de sistemas heterogéneos, realizar cálculos, extraer información estructurada de documentos, típica labor de OCR, de escaneo de facturas recibidas. A través de las herramientas de Robotics podemos facilitar muy mucho la introducción de esa información que recibimos en los sistemas de destino, pero además el avance que están teniendo en el reconocimiento de los patrones de los documentos es brutal y la automatización gana muchísimo. Podemos recolectar información de redes sociales. No necesitamos tener un community manager 24/7 mirando los comentarios que sobre nuestra empresa se están haciendo en Twitter. Podemos hacer que el robot los esté siguiendo e incluso que reconozca si son positivos o negativos y que solamente avise al community manager cuando el comentario es negativo. Bueno, extrapolemos esto a cualquier función que queramos monitorizar. Leer y escribir en base de datos, por supuesto, rellenar formularios, el mover documentos, mover carpetas, el hacer envíos y demás, registro en sitios web y aplicaciones. Y para mí una súper importante es que es capaz de abrir un email, de gestionar qué hacer con los datos adjuntos, de entender el asunto del correo y en función de eso realizar unas acciones u otras. Todo esto nos ayuda muchísimo a montar sistemas de control de ciertos asuntos muy sencillitos en muy corto espacio de tiempo y con trazabilidad absoluta, porque cada acción que haga el robot puede dejarnos un registro de qué ha hecho. Entonces sabemos qué es el robot, quién lo ha hecho, sabemos cuándo lo ha hecho, sabemos cuándo ha enviado el correo, a quién se lo ha enviado, cuál era el contenido y nos deja trazabilidad de todo lo que va ejecutando. Y esto es pura tranquilidad a la hora de identificar quién hizo qué o cuándo se comunicó qué aspecto del proceso que estamos monitorizando. Con esto tendríamos una definición por encima de qué es RPA, que os recuerdo es simplemente un software y lo digo muchas veces, el departamento de sistemas no tiene por qué enterarse siquiera que existe. Esto tenemos un caso de un cliente que se dedica a prestar servicios a compañías aseguradoras y ellos reciben sus encargos de trabajo a través de la página web de la aseguradora. Bueno, pues antes de tener Robotics, una persona se tenía que levantar a las 7 de la mañana para conectarse a las páginas, descargar estos encargos, hacer la asignación, hacer la planificación para que sus compañeros a las 9 tuvieran todo su trabajo repartido, tuvieran sus visitas previstas y pudieran salir a trabajar. A día de hoy, el robot es el que se encarga de conectar a estas páginas, de recoger esos partes de trabajo, de hacer la asignación en función de los códigos postales de las visitas que tiene que hacer. Ya tiene esa inteligencia para saber qué rango de códigos postales corresponde a cada uno de los trabajadores, hace la asignación y les comunica lo que tienen que hacer. Estamos ahorrando que ellos tengan que ir a la oficina a recogerlo, estamos permitiendo que empiecen a trabajar una hora antes y estamos permitiendo que si durante la mañana hay un cambio, sea la propia aplicación la que se lo comunique. No necesitamos a alguien que esté pendiente de llamarle, que no esté en la visita, que ahora no me puede coger el teléfono y demás, sino que simplemente cuando sale de una visita se le ha podido replanificar y la siguiente visita ya es otra. Pero eso no tiene impacto ni en esta persona ni en nadie que tenga que estar persiguiéndole para hacerle la comunicación. El siguiente paso es coger a nuestro robot y dotarle de ciertas capacidades a través de la inteligencia artificial que le permitan especializarse mucho en una tarea y que le permitan tomar ciertas decisiones en base a esa programación que tiene para reconocerlo. Un ejemplo puede ser pues, un equivalente al robot de corte, ¿no? Que si reconoce un dedo por delante va a apagar el rayo y va a dejar de cortar para no llevarse el dedo de nadie. Ahí es donde ya no está ejecutando código secuencial, no está ejecutando las tareas en el orden en el que le hemos dicho para que
todo funcione como debe, sino que le estamos dotando de cierta inteligencia, de cierta capacidad de tomar decisiones cuando algo no sucede según lo esperado. Entonces, lo resumimos con esta conversión de máquina obediente a obrero especializado aplicando inteligencia artificial. Y lo que hacemos es eso, dotarle de la autonomía para realizar tareas concretas. ¿Significa que el robot va a ser prácticamente humano y va a tener capacidades de relación y demás? No. La inteligencia artificial no es una. Hay muchas inteligencias artificiales. La del vehículo autónomo que es capaz de conducirse solo es una inteligencia artificial que le permite conducir muy bien, pero no le permite hacer patatas fritas. Si quisiéramos hacer las patatas, pues tendríamos que programar otra inteligencia artificial y además lo haría siempre bien y de hecho lo haría cada vez mejor. Identificaría el tono de la patata y el cuándo tiene que sacarla de la sartén. ¿Cuál es el siguiente paso que nos queda? El colocar Machine Learning. ¿Qué nos permite Machine Learning? Hace que el robot aprenda y que le podamos ir entrenando y enseñando a realizar las tareas cada vez de forma más eficiente. Así como en la película número 5 pedía datos, quiero datos y leía muchos libros muy rápido, podemos enseñar a estos robots, a esta tecnología RPA, a ser cada vez más precisa en sus predicciones. Caso muy típico y caso en el que trabajamos mucho son con las áreas de tesorería en labores de conciliación. Oye, si tenemos un escenario en el que contamos con datos de varios meses atrás, con muchísimos movimientos, el robot para entrenarse los va a analizar, va a identificar patrones y va a aplicar lo que hemos hecho previamente a los siguientes casos en los que sea él quien tenga que hacer estas conciliaciones. Para el caso del escaneo de documentos que veíamos antes, oye, si le meto un formato de factura que no es capaz de reconocer, pero ya le estoy diciendo que la razón social de la sociedad está colocada en esta posición y que la etiqueta que le precede es esta, pues se lo voy a decir una vez. A partir de ahí lo va a recordar y va a ser capaz en sucesivas ocasiones de identificarlo. Y además le va a permitir meterlo dentro de un saco en el que la razón social de la compañía que me vende pueda estar en distintas posiciones o se puede identificar con distintas etiquetas. Entonces le vamos haciendo cada vez más inteligente y cada vez más preciso en sus predicciones. Hay un micro abierto, no sé si alguien quería comentar algo. Parece que no. Pues bueno, como resumen, implementando RPA, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos una máquina capaz de realizar tareas razonablemente sencillas, pero que suelen tener bastante volumen. Conseguimos que lo haga de una forma completamente automática y conseguimos que el robot no se equivoque, porque el robot va a estar 24/7 disponible para trabajar. Entonces, este tipo de labores que estamos robotizando no van a estar sujetas a que un día la persona que tiene que realizarla no ha podido venir, se ha puesto malo, le han llamado por teléfono y se ha dejado una parte sin hacer, cuando vuelve no sabe por dónde estaba y ya hemos incurrido en un error o en una falta de información en algún proceso o cualquier cosa de este tipo que puede llegar a sucedernos. Entonces, ¿qué conseguimos con estas máquinas? ¿Hemos montado Skynet y va a venir Terminator a conquistar el mundo? Pues, hombre, esperamos que no van a llegar de momento hasta ese punto, pero sí que conseguimos que las máquinas trabajen para nosotros. En este caso ya las máquinas querían que nosotros trabajáramos para ellas y le querían dar la vuelta. Pues os voy a poner ahora un vídeo bastante breve de un ejemplo de recopilación de información a través de un robot. Todo lo que vais a ver moverse en pantalla lo ha ejecutado el robot de manera completamente autónoma. Y lo que vamos a hacer es recoger información para un report de riesgos de una compañía cotizada que se ejecuta mensualmente. Todos los meses alguien tenía que conectarse para realizar lo que vamos a ver ahora manualmente. Pues voy a darle a play y os voy comentando. Lo primero que hace el robot es abrir el informe del mes anterior. Entonces se está yendo a PowerPoint, está abriendo el informe
está tecleando el nombre del informe porque sabe cuál es y está entrando aquí. Siguiente paso, modifico la fecha. Cojo el de junio para hacer el de julio. Venimos a este detalle de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho y demás. ¿Qué es lo que nos va a buscar aquí? Está buscando contra una fuente de datos de paraísos fiscales identificados la dirección de todos los proveedores a los que les hemos vendido, a los que les hemos comprado en el último periodo. Y para ello se va a descargar todo el maestro de proveedores de SAP, lo va a descargar a un fichero para hacer la comparación. Esto es un poco lo que comentaba antes. No vamos a hacer un muestreo para tratar de identificar proveedores que puedan estar en paraísos fiscales y demás. Vamos a coger toda la población de datos, todo el maestro de proveedores. Y todo el maestro de proveedores, el robot lo va a analizar mensualmente contra el fichero actualizado de paraísos fiscales. Le dejamos seguir. Ya se ha sacado la información de SAP. Lo siguiente que va a hacer es que, como la exportación de SAP tiene un formato pues, que no es apropiado para esa comparación, le va a dar el formato debido. Aquí tenemos el dato actualizado. Volvemos a guardar. Y ahora mismo lo que va a hacer ya el robot es actualizarnos la tabla que sirve como fuente. ¿Podéis cerrar el micro que esté abierto, por favor? Gracias. Vale. Pues sí, ya hemos recogido el número de proveedores que se encuentran en paraísos fiscales y lo estamos llevando a la tabla que pinta el gráfico que luego aparece en el PowerPoint. Refrescamos en el PowerPoint y ya tenemos el KPI aquí abajo. Entonces, esto lo ha hecho el robot, lo ha hecho él solo y nadie ha tenido que preocuparse. ¿Qué garantía tenemos? Que va a estar a tiempo, que va a estar siempre hecho de la misma manera, no está sujeto a que un mes no me acuerdo que tenía que aplicarle cierto filtro a no sé qué tabla para que el dato sea homogéneo y equivalente al de los meses anteriores. El robot no se va a equivocar, lo va a ejecutar todos los meses exactamente de la misma forma. Y este siguiente caso, perdón, lo que obtiene es la fecha de caducidad de un certificado ISO 9001 de uno de los proveedores con los que trabajamos. Entonces, va a verificar la vigencia de estos certificados y nos va a indicar en la tabla si tenemos o no algún tipo de riesgo por este asunto. Está entrando, está reconociendo la fecha del documento. Viene, actualiza el informe está vigente, por tanto lo marca como conforme y no hay que preocuparse. El objetivo de este vídeo era que podáis ver la máquina funcionando y dejar ese espacio abierto a la imaginación y a la identificación de cuáles son los procesos que podéis estar viviendo a día de hoy en vuestras labores de auditoría interna que son susceptibles de utilizar esta tecnología. Sigo viendo el chat casi en silencio. A ver, perdonadme que vuelvo a saltar el vídeo. No tenemos ninguna pregunta, entonces pasamos a las últimas consideraciones. Como os decía antes, Excel no es el demonio. Utilizarlo como un repositorio de datos, como herramienta de análisis, como herramienta de recopilación, sí que se aproxima mucho al comportamiento que pueda tener el maligno, ¿no? Es una herramienta súper versátil, súper útil, yo lo utilizo muchísimo, pero no debemos utilizarlo como una base de datos ni como una aplicación en la que repose la gestión de nuestras áreas. El riesgo de que se corrompa un fichero, el riesgo de que manualmente arrastremos una fórmula y cometamos un error, el riesgo de pérdida de datos es enorme.
y cada día más estaréis oyendo que el valor está en los datos, que vamos hacia un modelo de Data Driven Company donde el dato es el centro y es quizá lo más importante del activo de una compañía, la información que tiene, y sobre todo en un área como es la auditoría interna, donde estamos controlando los riesgos, el primero a controlar es la propia gestión de esta información de auditoría interna y el control de los procesos. La automatización debe ayudarnos a contar con el tiempo necesario para analizar la información y actuar en consecuencia. No puede ser que dediquemos el esfuerzo y dediquemos el tiempo a preparar la información, a preparar informes, a preparar reportes para la dirección, en lugar de analizar, sacar conclusiones, mejorar el sistema y con eso minimizar los riesgos y garantizar la rentabilidad, que esa es la que debería ser la función. Al final, pues nos pasa a todos y en España decimos que en casa del herrero cuchillo de palo y a nosotros también nos pasa y tenemos muchas veces procesos en Excel de reporte de información y a mí me duele el alma cada vez que veo que sucede, pero bueno, hay periodos transitorios en los que las herramientas software no están todavía adaptadas a algún tipo de cambio en el negocio y necesitamos utilizar estas hojas Excel como vehículo para consolidar la información. Pero eso tiene que ser una excepción. Eso sí que puede ser una gran herramienta para hacer unas primeras pruebas, para determinar cuál es el proceso óptimo y a partir de aquí poder trabajarlo. Incluir inteligencia artificial y machine learning en ningún caso va a sustituir la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de procesos preprogramados y estamos hablando de que las excepciones siempre están y siempre existen y se van a salir de lo que se controló en su momento y siempre vamos a tener puntos en los que la inteligencia humana va a ser necesaria para tomar una decisión. ¿Qué ocurre? Si el procedimiento está correctamente definido, tendremos esos puntos de parada, esos puntos de interacción donde requeriremos que una persona interactúe con la máquina para tomar la decisión correcta o la decisión adecuada. El uso de las herramientas que hemos estado mencionando, si partimos de un escenario en el que tenemos un data lake donde hemos consolidado información de todos los sistemas de la organización, sobre estos datos estamos utilizando técnicas de analytics para identificar los riesgos, para montar unos indicadores que nos permitan identificar y entender dónde tenemos que operar. No vamos a necesitar recurrir al muestreo. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre toda la población de datos. Y si tengo todo el dato y estoy sacando conclusiones sobre esa población completa, vamos a ser mucho más precisos a la hora de identificar si tenemos que hacer una visita a una planta, si tenemos que auditar un proceso, si tenemos que levantar una no conformidad por cualquier tipo de circunstancia, porque no nos estamos dejando nada sin mirar porque sea muchísimo volumen. Y para mí esta es una de las ventajas fundamentales de la combinación de Data Analytics con Robotic Process Automation. Y os recomendaría que no esperéis a que sea vuestro departamento de IT quien os traiga las herramientas. Proponedlo y liderad ese cambio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la sustitución de un sistema, no estamos hablando de la implantación de un nuevo ERP, no estamos hablando de cambiar la herramienta de Risk and Compliance. Estamos hablando de un complemento, de una herramienta que es una herramienta de usuario, que puede utilizarse por el usuario, que puede utilizarse incluso en el ordenador del usuario. Un caso que me comentaron hace un tiempo en una compañía telefónica aquí en España, en concreto en Vodafone. Compraron varias compañías, se encontraron con distintos sistemas CRM de relación con el cliente y cuando el cliente llamaba, el operador tenía que abrir 3 pantallas en 3 sistemas diferentes para localizar cuál era su compañía de origen y dónde estaban los datos de esta persona. Y pusieron un robot simplemente para, capturando el número de teléfono de la persona que estaba llamando, acceder en automático a los 3 sistemas, localizar en cuál de los 3 estaba y colocárselo al operario por delante. Consiguieron que cada uno de los operadores telefónicos que estaban prestando ese soporte pudieran atender un 20% más de casos en su horario laboral. También trae ahorro. Y este fue un caso clarísimo, porque no es lo mismo que el operador tenga que ponerse a buscarte en 3 sistemas
te esté diciendo gracias por la espera, un momentito que estamos accediendo al sistema, a que directamente el robot localiza, le coloca la pantalla y el cliente prácticamente no percibe ese delay para ser localizado en los sistemas. Y como conclusión, que es una conclusión que utilizo mucho, que por simple me parece maravillosa y que lo dijo Rod Michael, director de Global Market Access Strategy en Rockwell Automation hace unos años, si automatizas un procedimiento desastroso, obtendrás un procedimiento desastroso automatizado. Es decir, no intentemos robotizar el desastre, porque no vamos a conseguir un buen producto. Analicemos primero el proceso, consigamos un proceso que tenga sentido y que sea razonablemente eficiente y apliquémosle la automatización. Pero aplicar robotics no es la solución a un mal proceso de base. Nos puede aliviar el dolor, nos puede hacer ser un poco menos ineficientes, pero no va a resolver el problema de base. Entonces, yo sí os recomendaría que empecemos por ese análisis del proceso, por ese entender qué es mejorable y qué debe permanecer, y una vez que esté clara esa foto, el optar por comenzar con automatizaciones. Tenemos algunas preguntas en el chat. Aquí os dejo mis datos de contacto, sentidos libres de contactarme por LinkedIn. Aquí está mi teléfono, mi dirección de correo electrónico, que estaré encantado de atender cualquier duda o cualquier cuestión que surja. Nos dice Victoria, cuando se actualizan los datos en SAP, por si hay algún ajuste relacionado a la información, se debe correr el proceso de nuevo, se actualiza automáticamente. La definición de cuándo debe correr el proceso es algo que tiene que hacerse en función de la realidad de cada cliente y de la realidad de cada proceso. El robot está dispuesto a hacer lo que le pidamos cuando se lo pidamos. La cuestión es que tenemos que decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si hay una actualización de datos en SAP, por supuesto, cuando vayamos a hacer el siguiente análisis, no podemos fiarnos del dato que descargamos ayer. Pues, primer paso, descargo el dato actualizado y a partir de aquí vuelvo a construir el informe. Diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Nos pregunta Ana Gabriela. La inteligencia artificial es un conjunto de órdenes que se van a ejecutar de una manera concreta y siempre así, pero la máquina no va a aprender de las distintas ejecuciones que esté haciendo. Lo que está haciendo lo va a hacer de manera sistemática y siempre lo va a hacer exactamente igual. Si estamos aplicando Machine Learning, le estamos diciendo cómo tiene que gestionar la información que va acumulando y cómo aprender de esa información que tiene como base. ¿Qué sucede? Que cada día que va trabajando la máquina, esa información es más rica. Tenemos más datos porque la propia máquina los va generando. La propia máquina o el usuario que le está resolviendo los puntos de parada y de duda que pueda llegar a tener. Entonces, el proceso de la inteligencia artificial junto con el Machine Learning lo que nos va a dar es una máquina que aprende y que va mejorando día a día. Entonces, cada día será más precisa en la realización de esas predicciones que le estemos pidiendo. Fernando nos dice que en el caso de auditores, si es complejo integrar herramientas de RPA, Machine Learning, inteligencia artificial u otras a las organizaciones que auditamos. Pues efectivamente, complejo no, prohibido. En muchísimos casos, siempre que el proceso a resolver tenga que ver con los estados financieros de la organización, la ley de independencia nos impide el poderlo hacer, porque al final seríamos juez y parte. No tiene mucho sentido que desde el área de FAS estemos implantando la robotización de un proceso de digitalización de facturas que van a terminar en un asiento contable en el ERP y que nuestros compañeros de auditoría vengan después a auditar el trabajo que nosotros hemos hecho. Porque la sospecha de que no van a ser tan escrupulosos en el análisis como lo serían si no hubiéramos participado nosotros, pues siempre va a estar en el aire y es lógico y razonable. Por eso, al menos en España, existe una incompatibilidad por independencia que nos impide tocar sistemas de un cliente que auditamos en todo aquello que pueda tener un cierto impacto en los estados financieros de la compañía. Podemos ayudar a un cliente auditado
montar robotics para un proceso absolutamente alejado de la organización? Sí, podemos hacerlo. Podemos incluso formar al área de IT de un cliente de auditoría para que ellos mismos sean capaces de implementar RPA en la organización y que lo puedan hacer. Lo podemos hacer sin problema también. Pero lo que no podemos hacer es tocar un proceso que pueda acabar en un asiento contable. Nos quedan 3 minutitos. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien se anima o René, si quieres cerrar. Bueno, agradecemos su participación. Ha sido muy interesante esta conferencia y próximamente pues vamos a estar contactando a ver si nos regala otra parecida a esta porque son de mucha importancia en la actualidad. Agradecerte y agradecerles a todos los presentes. No sé si hay alguna pregunta que le quieran hacer de viva voz. Ok, entonces muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias, René, por darme la oportunidad y por abrirme este espacio para compartir con vosotros. Y, oye, encantado cuando necesites, cuando tengáis el hueco, cuando creas que puedo aportar algo, encantado de hacerlo. Por supuesto, muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a todos.